Vamos hoy a explicar la lección de nuestro taller introductorio a la filosofía 0048, cuyo nombre es la libertad. Expliquemos. La libertad es la indeterminación de la voluntad respecto de los bienes particulares. Esto constituye una primera definición eminentemente negativa de la propia propiedad, de la principal propiedad de la voluntad, la libertad. Pues lo propio de la libertad de la voluntad no es la pura indeterminación, sino más bien la capacidad de autodeterminarse frente a una diversidad de bienes que, si bien la traen, no lo hacen de modo implacable, insuperable y necesario. Considerada entonces en términos positivos, la libertad consiste en ser causa del propio acto, o bien en el perfecto dominio del propio acto. Este autodominio, ser señor de sí mismo en el sentido fuerte de amo, que es el principal efecto de la virtud de la templanza, supone no depender de ningún otro motor a la hora de elegir el propio acto. Libertad significa entonces que la voluntad es causa de su propio acto, es decir, que se mueve a sí misma. Y se pregunta, por ejemplo, por qué el señor Pérez decidió sacrificar su vida, dedicar su vida a tal o cual actividad, por ejemplo, a estudiar la vida de los moluscos y no a otra. Probablemente nos dará una serie de excelentes razones, ninguna de las cuales, sin embargo, será suficiente para explicar totalmente su acto. De hecho, podría haber elegido otra cosa, y quizás movido por esas mismas excelentes razones. La explicación última de un acto libre no es otra que el propio querer del sujeto. Sí, el sujeto mencionado dedicó su vida a estudiar la vida de los moluscos porque quiso. Y la única explicación verdadera y suficiente de ese querer es que así lo quiso. Por ejemplo, cuando mi esposa me pregunta, ¿por qué me amas? Porque te escogí, porque así lo definí, porque así lo decidí, porque así lo determiné. Y esta elección implica hacerlo de por vida. Por lo cual, aunque podría influir de una manera positiva en mi elección, tu belleza, tu inteligencia, tu ternura, tu capacidad para hacer infinidad de cosas maravillosamente bien hechas, ninguna de ellas es suficiente para explicar el fondo del motivo de mi elección. ¿Y cuál es este fondo del motivo de mi elección? De haberte escogido a ti para vivir toda una vida hasta la eternidad, porque así lo quise. Y por lo tanto, no puedo elegir lo contrario, porque ya decidí que esto sea para siempre. Espero haber sido claro. Dicho en términos modernos, la libertad rompe las cadenas causales, o mejor sea dicho, inicia una nueva cadena desde cero, porque el primer eslabón de esa cadena de eventos no tiene más razón que el simple querer de mi propia voluntad libre, porque quise, porque así lo decidí. En síntesis, dos notas esenciales definen la libertad. Una, digámoslo en el sentido negativo, pero no de negatividad, es la indeterminación de la voluntad respecto de los bienes particulares. O sea, quiere decir que ninguno de los bienes particulares me atrae de una manera tan determinante que tenga que escogerlos a fuerza. No es así. Es una indeterminación. Por lo tanto, puedo escogerlos o no escogerlos. Y de acuerdo con esto, pues estoy en perfecto acto de autoposesión de mi sustancia espiritual, de mi alma, en virtud de la cual yo, mi alma, mi facultad volitiva, es la causa de mis propios actos. Por lo tanto, no se los podemos achacar al diablo, no se los podemos achacar a otro,
no solo los podemos achacar a Dios, sino porque soy libre, porque tengo voluntad, don, digámoslo así, divino que Él me concedió. Hago las cosas, escojo las cosas, las rechazo, las acepto, las busco, las quiero, las selecciono, las diferencio, las determino porque quiero. Así pues, el propio acto de la libertad es la elección, la cual consiste en querer un bien particular entre muchos bienes posibles o no querer ninguno. Yo puedo decir que yo escogí a mi esposa entre multitud de personas del sexo femenino, mayor o menormente atractivas, jóvenes, inteligentes, etc. Pero yo escogí a la que escogí porque quise. Esto me permite distinguir entre una libertad de ejercicio, querer o no querer algo, y una libertad de especificación, querer esto o aquello, o querer a Patricia y no a ninguna otra, y esto para siempre. En algunos idiomas como el latín, era posible distinguir también entre el no querer, non vele, que indica la ausencia del acto, o querer nole, que indica volición positiva de una negación. No quiero tal cosa. Así no es lo mismo no querer salir porque me da lo mismo que querer no salir, es decir, querer quedarme en casa. No debemos sobreestimar, sin embargo, el acto de elección, como si este fuera el centro de la vida normal de las personas. La experiencia humana no consiste en una sucesión inconexa de elecciones, sino en un orden de amores en el cual ciertos amores fundamentales y primarios ordenan naturalmente los amores inferiores. En ese orden, los amores fundamentales son libres, pero no elegidos. Es lo que sucede, por ejemplo, respecto del amor de los familiares, a los familiares. Los amores inferiores, por su parte, más que objeto de elección, suelen ser materia de hábito. Por eso, en un día ordinario prácticamente no es necesario deliberar, a pesar de que se ha realizado una enorme cantidad de actos libres, pues la mayor parte de estos surgen espontáneamente de aquellos amores básicos. Quien decide ir a trabajar decidió también por lo mismo, ipso facto, tomar el micro, el autobús o su automóvil y bajarse en tal o cual lugar o conducir en tal o cual dirección. Las elecciones relativas a los bienes más universales contienen virtualmente las elecciones respecto de los bienes más particulares, y los bienes particulares los queremos casi siempre de la misma manera. En virtud del amor primario que tengo por mi esposa, en virtud de ese amor está implícito querer vivir con ella, dormir con ella, comer a su lado, disfrutar de una buena película, de una buena serie a su lado, cuidarla, protegerla, darle sus medicamentos, hacer cosas que a ella le perjudican o le molestan hacerlas yo. Todo eso está implícito en el amor primario, que ya fue mi elección porque quise. De aquí la importancia de aquellos amores primarios. En ese sentido, el señorío de sí mismo, en que consiste la verdadera libertad, no consiste en una abundancia de elecciones, sino en 2 o 3 opciones vitales que gobiernan toda la vida del ser humano y que deben ser tomadas de acuerdo con la verdad. Amor primario, el amor a Dios; amor primario, el amor al cónyuge; amor primario, el amor a los hijos; amor primario, el amor a la patria; amor primario, amor a la sabiduría, pero sobre todo en este caso, amor a la verdad, al bien, a la unidad y a la belleza. Veamos ahora falsas imágenes de la libertad. Son pocos los conceptos que han sufrido tantas deformaciones y tan graves como el de la libertad.
Descartamos de plano la tesis de que mi libertad se acaba donde comienza la tuya, porque es un disparate que no tiene sentido ni siquiera en términos antropológicos. Se puede querer lo que daña a otros, es un hecho real. Ni en términos morales, no todo lo que daña a otros es lícito, no todo lo que daña a otros es ilícito. Ni todo lo ilícito daña a otros, a fuerza. Una primera precisión es que la libertad no es un fin, tampoco es un medio, porque ya vimos que estos dos conceptos no agotan las posibilidades. La libertad es para el fin, es aquello en virtud de lo cual se posee el fin, no al modo de un instrumento que permite obtener algo distinto de sí, sino algo en cuanto un sujeto es capaz de llamar suyo, algo en la precisa medida en la que es su acto libre. Mi acto libre de amor por mi esposa es mío porque yo quiero, porque es una facultad, obsequio de Dios, en su acto de creación individual de mi persona. No hay posesión del fin sin libertad. No hay posesión del fin sin acto libre, sin libertad, pues de lo contrario el fin no sería poseído, sino padecido. Es decir, si yo me veo obligado a amar, entre comillas, a mi esposa, ya no es un acto libre, sino un padecimiento, una tortura existencial, emocional y aún física que puede exterminar mi vida. Por lo tanto, en el acto de la libertad está no el padecimiento, sino la decisión, que es libre, amorosa, coherente consigo misma y en la inmensa mayoría de los casos de los bienes superiores, para siempre, eterna, en el sentido del futuro. En segundo término, hay que aclarar que la libertad no es la capacidad de hacer lo que se me da la gana, no. En realidad las ganas son pasiones y por lo tanto no dependen de la propia voluntad, sino que son algo que nos sucede. Aquel que hace lo que se le da la gana es menos libre que el que hace lo que quiere porque además es bueno, bello y verdadero. De hecho, jamás se propone un fin. Es movido por las circunstancias que le ocasionan placer y por lo tanto, el que hace lo que le da la gana es fácilmente manipulable y por lo tanto pierde su libertad. La publicidad se encarga de recordarnos todo el tiempo cuán fácil es provocar las pasiones en alguien. El pobre hombre que hace lo que le da la gana es un títere de sus propias pasiones. No es libre. Al contrario, lejos de lo que se suele pensar, el tipo de acto que más perfectamente manifiesta la libertad es la promesa o el compromiso. Yo estaré contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe y nos lleve a una vida eterna superior a la actual. Quien se casa, por ejemplo, manifiesta en el acto mismo de prometer que es plenamente dueño de sus actos, no solamente presentes, sino también futuros, al punto de que es capaz de decidir hoy aquello que hará en 50, 70 u 80 años más, hasta que muera. Por demás está decir que esto no obsta en absoluto en que habrá momentos en que no tendrá ganas. Pero de todas maneras, si la decisión es virtuosa y coherente, aunque no tenga ganas, amará y hará el bien y cuidará y protegerá y alentará y acompañará a lo que es su amor primario, en este caso, su cónyuge. No es casual que quienes cuestionan la indisolubilidad del matrimonio suelen considerar esto como algo imposible, sea porque en el futuro no seremos los mismos que somos ahora, es decir, no hay posesión de sí mismo,
lo cual es una tristeza, una tragedia, un desastre. Lo cierto es, sin embargo, que jamás se ha preguntado a los cónyuges si se quieren mucho o si están enamorados, por la sencilla razón de que esto, si bien es útil, pues hace la promesa mucho menos fácil de cumplir, es totalmente indiferente respecto de la decisión de amar. No importa si estás o no enamorado, no importa si te atrae o no física o sexualmente tu pareja, no importa si es rica, pobre, enferma, famosa, saludable, etc. No importa si te corresponde o no, tú tomaste la decisión porque quieres. Eso es lo que realmente importa y todo lo demás es secundario. Solo quien es libre, pues, puede prometer. Por eso, ni los niños, ni los dementes, ni los interdictos se pueden casar. Y el que promete donarse a otro, por definición, promete hacerlo para siempre. En el fondo, como sabe cualquier niño, al que da y quita, con el diablo se desquita. Finalmente, tampoco se deben tener la libertad como la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Ciertamente aquel que es libre, y solo él, el que es libre, puede elegir un acto malo, pero eso no significa que la libertad se defina por ello. Sería absurdo. Como vimos, las propiedades no son lo mismo que la esencia. Así, por ejemplo, solo el hombre usa la gramática, pero resulta absurdo incluir la gramática en la definición de hombre. Lejos de definirla, el acto malo es el defecto propio de la libertad. El acto malo es el defecto propio de la libertad en esa criatura incompleta, imperfecta que somos. Definir la libertad, pues, entre la capacidad de elegir entre el bien y el mal, sería como definir la vista como la capacidad de ser ciego, lo cual es absurdo y estúpido. En estricto rigor, el mal no puede ser elegido como tal, pues no es una cosa. De hecho, mientras mejor sea la cosa, mayor es su mal. Corruptio optima pésima. La corrupción de lo mejor es lo peor. Es mucho peor un inteligente malo que un tonto malo, precisamente porque considerado en sí mismo es mejor. Por consiguiente, todo lo que se quiere necesariamente bajo razón del bien, es decir, por lo que tiene de bueno. Así, la primera razón por la cual no es posible elegir el mal en cuanto mal es que el mal no es algo, aunque lo veremos, sí es alguien, y se llama Lucifer, e intentará por todos los medios posibles crear la discordia entre quienes eligieron amarse. Hasta la próxima.